Las hormigas y los mosquitos pueden convertirse en un problema constante dentro del hogar, especialmente cuando aparecen en la cocina, cerca de la basura o alrededor de ventanas y plantas. Muchas personas recurren a productos químicos caros que prometen eliminarlos rápidamente, pero no siempre son necesarios y, en algunos casos, pueden resultar agresivos para el ambiente del hogar. La buena noticia es que existen soluciones simples, económicas y naturales que puedes usar con cosas que probablemente ya tienes en casa. Pequeños cambios y algunos trucos caseros pueden ayudarte a mantener tu casa limpia, fresca y mucho menos atractiva para estos insectos. En este video descubrirás 7 pasos sencillos que puedes aplicar hoy mismo para mantener alejadas a las hormigas y a los mosquitos sin gastar dinero y sin llenar tu casa de químicos. Son métodos prácticos, fáciles de aplicar y muy efectivos cuando se usan correctamente. Antes de comenzar con los trucos, te invito a apoyar el canal. Si te gustan los consejos prácticos para mantener tu casa limpia, organizada y libre de insectos, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte los próximos videos. También cuéntame en los comentarios, ¿qué problema te molestan más en casa, las hormigas o los mosquitos? Tu experiencia puede ayudar a otras personas que están buscando soluciones simples. Ahora sí, vamos con el primer paso para empezar a alejar estos insectos de tu casa. Consejo 1. Elimina las fuentes de comida visibles. El primer paso para mantener alejadas a las hormigas y reducir la presencia de mosquitos en casa es algo muy simple pero extremadamente efectivo: eliminar cualquier fuente de comida que pueda atraerlos. Muchas veces los insectos no aparecen por casualidad, sino porque encuentran alimento fácil dentro del hogar. Las hormigas, por ejemplo, tienen una capacidad increíble para detectar pequeñas migas de comida. Una simple gota de jugo, azúcar derramada o restos de pan en la encimera pueden convertirse en una invitación perfecta para que entren a la cocina. Una vez que una hormiga encuentra comida, deja un rastro químico que guía a muchas más hasta ese mismo lugar. Para evitar esto, intenta adoptar pequeños hábitos diarios. Limpia las superficies de la cocina después de cocinar. Pasa un paño húmedo por la mesa y la encimera, y asegúrate de no dejar platos sucios durante muchas horas. Guardar los alimentos en recipientes bien cerrados también ayuda mucho a evitar que los insectos detecten el olor. En el caso de los mosquitos, aunque no buscan comida sólida como las hormigas, sí se sienten atraídos por olores, humedad y restos orgánicos. Mantener la basura bien cerrada y vaciarla con frecuencia puede reducir mucho su presencia en casa. Un error común es pensar que solo una limpieza profunda ocasional es suficiente. En realidad, lo que marca la diferencia es la constancia. Pequeñas limpiezas rápidas durante el día pueden evitar que los insectos encuentren lo que buscan. Cuando eliminas la comida accesible, estás quitando el principal motivo por el que las hormigas entran a tu casa. Y cuando reduces los olores y residuos, también haces que el ambiente sea mucho menos atractivo para los mosquitos. Ahora que ya sabes cómo evitar que entren por la comida, en el siguiente consejo veremos un ingrediente muy común en casa que puede convertirse en una barrera natural contra las hormigas. Consejo 2. Usa vinagre como barrera natural. Uno de los trucos más simples y efectivos para mantener alejadas a las hormigas es usar algo que casi todas las casas tienen: vinagre. Este ingrediente no solo sirve para cocinar o limpiar, también funciona como un excelente repelente natural para muchos insectos. Las hormigas se guían principalmente por rastros químicos que dejan en el suelo o en las superficies cuando encuentran comida. Ese rastro es como un mapa que indica a las demás hormigas exactamente por dónde ir. El problema para ellas es que el vinagre elimina completamente ese rastro. Para aplicar este truco, mezcla partes iguales de vinagre y agua en un recipiente o en un pulverizador. Luego rocía esta mezcla en los lugares donde suelen aparecer hormigas, cerca de ventanas, puertas, esquinas de la cocina, encimeras o incluso en el suelo si ves que pasan por allí. Además de borrar el rastro químico, el fuerte olor del vinagre también actúa como un repelente natural. Para las personas el olor desaparece después de un rato, pero para los insectos sigue siendo una señal clara de que deben mantenerse lejos. Un buen consejo es aplicar esta mezcla especialmente en los puntos de entrada. Muchas hormigas entran por pequeñas grietas cerca de las ventanas, marcos de puertas o juntas de azulejos. Rociar estas zonas puede crear una barrera que les resulte muy incómoda de cruzar. Un error común es usar el vinagre solo una vez y esperar que funcione para siempre.
En realidad, lo ideal es repetir la aplicación durante algunos días, especialmente si ya hay una pequeña invasión en casa. Otra ventaja es que el vinagre también ayuda a limpiar superficies y eliminar olores, por lo que estás resolviendo dos problemas al mismo tiempo. Limpias tu casa y haces que sea mucho menos atractiva para las hormigas. Ahora que ya sabes cómo eliminar sus rastros y crear una barrera natural, en el siguiente consejo veremos un elemento que muchas personas tiran a la basura y que puede ayudar a ahuyentar insectos de forma sorprendente. Consejo 3. Usa cáscaras de limón o naranja. Un truco natural que muchas personas no conocen es usar cáscaras de limón o de naranja para mantener alejadas a las hormigas y ayudar a reducir la presencia de insectos en casa. Lo interesante es que no necesitas comprar nada, simplemente aprovechar algo que normalmente terminaría en la basura. Los cítricos contienen compuestos naturales y aceites esenciales con un olor muy fuerte para los insectos. Para nosotros es un aroma fresco y agradable, pero para muchas hormigas resulta incómodo e incluso desorientador. Esto puede hacer que eviten ciertas zonas de la casa. Una forma muy sencilla de usar este método es colocar pequeños trozos de cáscara de limón o naranja en lugares donde hayas visto hormigas, cerca de ventanas, detrás de electrodomésticos, en rincones de la cocina o cerca de la puerta de entrada. También puedes frotar ligeramente la parte interna de la cáscara sobre superficies donde suelen aparecer. Otra opción es hervir algunas cáscaras en agua durante unos minutos. Cuando el agua se enfríe, puedes usarla para limpiar encimeras, mesas o el suelo de la cocina. Esto deja un aroma cítrico agradable en el ambiente y ayuda a crear una zona menos atractiva para los insectos. Un error común es dejar las cáscaras durante demasiados días sin cambiarlas. Con el tiempo se secan o pueden atraer otros insectos si empiezan a descomponerse. Lo ideal es reemplazarlas cada 1 o 2 días para mantener el efecto. Además de ayudar contra las hormigas, el aroma cítrico también puede contribuir a que el ambiente sea menos atractivo para algunos mosquitos, especialmente en zonas como la cocina o cerca de las ventanas. Este truco tiene otra ventaja. Es completamente natural, no contiene químicos fuertes y además ayuda a reutilizar restos de alimentos de forma inteligente. Ahora que ya sabes cómo usar los cítricos como repelente natural, en el siguiente consejo veremos un error muy común en casa que atrae a los mosquitos sin que muchas personas se den cuenta. Consejo 4. Elimina el agua estancada. Uno de los mayores imanes para los mosquitos dentro y alrededor de la casa es el agua estancada. Muchas personas intentan usar repelentes o productos para ahuyentarlos, pero olvidan que los mosquitos se reproducen precisamente en pequeñas acumulaciones de agua. Lo sorprendente es que no necesitan grandes cantidades. Incluso un pequeño recipiente con agua puede convertirse en el lugar perfecto para que pongan huevos. En pocos días, esos huevos se transforman en nuevos mosquitos que terminarán volando dentro de tu casa. Por eso, uno de los pasos más importantes es revisar regularmente los lugares donde puede acumularse agua. Por ejemplo, platos debajo de macetas, cubos olvidados en el patio, recipientes cerca del fregadero o incluso pequeñas tapas y envases que quedaron afuera después de la lluvia. Dentro de casa también hay que prestar atención a zonas como el baño o la cocina. Si hay recipientes donde el agua se queda acumulada durante mucho tiempo, es recomendable vaciarlos y limpiarlos con frecuencia. Un truco sencillo es revisar estas áreas al menos una vez por semana. Vaciar el agua y secar el recipiente puede romper completamente el ciclo de reproducción de los mosquitos. Un error muy común es pensar que solo el exterior de la casa es el problema. En realidad, algunos mosquitos pueden reproducirse perfectamente en lugares interiores si encuentran agua suficiente. Además, cuando eliminas el agua estancada, también reduces la humedad excesiva, algo que suele atraer diferentes tipos de insectos. Con este simple hábito puedes reducir significativamente la cantidad de mosquitos en tu hogar sin necesidad de usar productos químicos ni gastar dinero. Ahora que ya eliminaste uno de los principales lugares donde se reproducen, en el siguiente consejo veremos un ingrediente de cocina muy común que puede funcionar como repelente natural para las hormigas. Consejo 5. Usa canela como repelente natural. Otro ingrediente muy común que puede ayudarte a mantener alejadas a las hormigas es la canela. Muchas personas la conocen por su uso en la cocina o en postres, pero su aroma intenso también funciona como un repelente natural bastante eficaz.
Las hormigas dependen mucho de su sentido del olfato para orientarse y encontrar comida. Cuando encuentran un olor fuerte como el de la canela, su capacidad para seguir los rastros químicos se ve afectada. Esto hace que muchas veces prefieran evitar esas zonas. Una forma muy sencilla de aplicar este truco es espolvorear un poco de canela en polvo en los lugares donde has visto que entran las hormigas. Por ejemplo, cerca de las ventanas, en pequeñas grietas de la pared, detrás de electrodomésticos o en la base de las puertas. También puedes usar ramas de canela si prefieres evitar el polvo. Colocarlas cerca de los puntos de entrada puede ayudar a crear una barrera aromática que las hormigas no suelen cruzar. Otro método interesante es mezclar un poco de canela con agua caliente para crear una solución aromática. Después puedes usarla para limpiar algunas superficies de la cocina o del suelo. Además de ayudar contra las hormigas, deja un aroma cálido y agradable en la casa. Un error común es colocar demasiada canela en un solo punto pensando que así será más efectiva. En realidad, lo más útil es distribuir pequeñas cantidades en diferentes zonas estratégicas. También es importante revisar cada cierto tiempo las áreas donde la colocaste. Si limpias o pasas un paño húmedo, es posible que necesites volver a aplicar un poco para mantener el efecto. Este método tiene la ventaja de ser natural, económico y fácil de aplicar. Además, no introduce químicos fuertes en el hogar, algo especialmente útil si hay niños o mascotas. Ahora que ya sabes cómo usar la canela como barrera aromática contra las hormigas, en el siguiente consejo veremos un truco muy sencillo que puede ayudar a reducir la entrada de insectos desde el exterior. Consejo 6. Sella pequeñas grietas y entradas. Muchas veces las hormigas y otros insectos no aparecen de repente dentro de casa. En realidad, están entrando por pequeñas grietas, rendijas o espacios alrededor de puertas y ventanas que pasan desapercibidos. Aunque estas aberturas parezcan insignificantes para nosotros, para los insectos son verdaderas puertas de entrada. Una grieta en la pared, un pequeño espacio bajo la puerta o una abertura cerca de una ventana puede ser suficiente para que entren fácilmente. Por ello, un paso muy efectivo para reducir su presencia es revisar tu casa con atención y detectar estos puntos de acceso. Observa especialmente las zonas donde ya has visto hormigas caminando o donde aparecen con frecuencia. Una solución sencilla es sellar las pequeñas grietas con silicona, masilla o incluso cinta selladora si se trata de espacios temporales. También puedes usar burletes en la parte inferior de las puertas para cerrar esos pequeños huecos por donde pueden entrar. En las ventanas, asegúrate de que los marcos estén bien ajustados y que no haya espacios abiertos. Si tu casa tiene mosquiteras, revisa que no tengan agujeros o roturas. Un error muy común es centrarse solo en eliminar las hormigas que ya están dentro de la casa. Si no se bloquea el punto por donde entran, seguirán apareciendo una y otra vez. Dedicar unos minutos a revisar y sellar estas entradas puede marcar una gran diferencia a largo plazo. Es una solución simple, económica y que ayuda a prevenir futuras infestaciones. Además, al reducir los puntos de acceso, también estás protegiendo tu hogar contra otros insectos que podrían intentar entrar. Ahora que ya sabes cómo cerrar las puertas de entrada para estos visitantes no deseados, en el siguiente consejo veremos un último truco natural que puede ayudar a mantener los mosquitos lejos de tu casa. Consejo 7. Usa plantas aromáticas cerca de ventanas y entradas. Un último truco sencillo y natural para mantener alejados a los mosquitos es utilizar plantas aromáticas en lugares estratégicos de la casa. Algunas plantas desprenden aromas que para nosotros resultan agradables, pero que para muchos insectos son molestos. Entre las más conocidas están la menta, la albahaca, el romero y la lavanda. Estas plantas liberan aceites naturales que ayudan a crear un ambiente menos atractivo para los mosquitos. Colocarlas cerca de ventanas, balcones o entradas puede ayudar a reducir la cantidad de insectos que intentan entrar. No necesitas convertir tu casa en un jardín. Incluso una o dos macetas pequeñas pueden marcar la diferencia si las colocas en los puntos adecuados. Por ejemplo, una maceta en el alféizar de la ventana o cerca de la puerta principal puede actuar como una barrera natural. Otra ventaja es que muchas de estas plantas también pueden usarse en la cocina. La albahaca y el romero, por ejemplo, son ingredientes muy comunes en muchas recetas, así que estarás aprovechando las plantas de dos maneras. Un error frecuente es olvidar cuidar las plantas. Si se secan o se deterioran,
dejan de liberar su aroma natural y pierden su efecto. Mantenerlas regadas y en un lugar con buena luz ayudará a que sigan siendo útiles. También puedes frotar suavemente algunas hojas para liberar más aroma cuando abras las ventanas por la tarde o por la noche, que es cuando los mosquitos suelen estar más activos. Con este último consejo ya tienes 7 pasos simples y naturales que pueden ayudarte a reducir la presencia de hormigas y mosquitos sin gastar dinero. Mantener tu casa libre de hormigas y mosquitos no siempre requiere productos caros ni soluciones complicadas. Como has visto, muchas veces los cambios más simples son los que generan mejores resultados cuando se aplican de forma constante. Primero, eliminar las fuentes de comida visibles ayuda a evitar que las hormigas encuentren un motivo para entrar en tu hogar. Después, usar ingredientes como el vinagre puede borrar sus rastros y crear una barrera natural. También vimos cómo aprovechar cáscaras de limón o naranja para repeler insectos de forma sencilla. Además, revisar y eliminar el agua estancada es uno de los pasos más importantes para reducir la presencia de mosquitos. Ingredientes como la canela pueden actuar como repelentes naturales, mientras que sellar grietas y pequeñas entradas evita que los insectos accedan fácilmente al interior de la casa. Finalmente, usar plantas aromáticas cerca de ventanas y puertas puede ayudar a mantener el ambiente menos atractivo para los mosquitos. Lo más importante es combinar varios de estos pasos. Cuando aplicas varias de estas estrategias al mismo tiempo, creas un hogar mucho menos favorable para los insectos. Con pequeños hábitos diarios y algunos trucos naturales, puedes mantener tu casa más limpia, fresca y tranquila. Si estos consejos te han resultado útiles, no olvides apoyar el canal con un me gusta. Este pequeño gesto ayuda a que más personas encuentren estos trucos para mantener su casa limpia y libre de insectos. También me gustaría saber tu opinión. Cuéntame en los comentarios cuál de estos 7 pasos vas a probar primero o si ya utilizas algún truco casero que te haya funcionado contra hormigas o mosquitos. Y si te gustan los contenidos sobre limpieza del hogar, organización y soluciones prácticas para la vida diaria, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte los próximos vídeos.